Video es hablar de coordenadas polares por una, creo que segunda o tercera vez que vamos a estar hablando de estos temas, pero la idea entonces es que, bueno, empezamos hablando de la idea de triángulos semejantes en algún video hace mucho, y esa noción de que, como recopilando una tabla de proporciones de triángulos de ángulo recto, que uno pueda construir, por ejemplo, a mano, así, con un lado largo 1 metro. Una tabla de ese tipo es útil para medir triángulos a los cuales acceder directamente es muy difícil. Si uno cree en este hecho experimental de que los triángulos semejantes, los triángulos con los mismos ángulos, tienen las proporciones entre lados. Entonces te permite medir altura de montañas, la distancia relativa de la Tierra a la Luna con respecto a la Tierra al Sol, etcétera, etcétera. Hay muchas aplicaciones en ingeniería, en navegación y en general. Y entonces esas dos funciones de proporciones de lados de triángulo de ángulo recto, poder compilar esas tablas en función del ángulo es un problema importante en la antigüedad. Y bueno, y después nosotros, a partir de la discusión del sistema masa-resorte, en otro video, hemos obtenido como expresiones, como serie de potencias por lo menos justificamos de alguna manera que debían ser las mismas proporciones entre lados de triángulos. Y ahí hicimos varias apelaciones a un poco a la intuición geométrica, y también en la discusión cuando tuvimos una serie de videos sobre números complejos, apelamos también a la noción geométrica para explicar que la multiplicación compleja es la menor ortomotesia y las coordenadas polares en los complejos, y etc. Entonces el objetivo de este video es un poco, con el bagaje que tenemos a partir de los videos que hemos venido haciendo, tratar de rediscutir y terminar de unir estos dos mundos de lo analítico y lo geométrico, partiendo de las definiciones analíticas de las funciones trigonométricas y viendo que de ellas se deducen las propiedades geométricas que uno esperaría. Entonces hay un trabajo un poco arduo, pero creo que tiene una recompensa. Y al final vamos a tratar de discutir un poco sobre algunas curvas, espirales y diferentes cosas que se pueden hacer con las coordenadas polares una vez que uno las tiene en mano. Así que bueno, hay un trabajo para hacer, pero yo creo que vale la pena. Y bueno, primero que nada quería decir que tenemos las coordenadas cartesianas, ¿no? Que es la primera idea, directamente escribir cartesianas en lugar de coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas. Recordemos que la idea es que un punto del plano se le asocia dos números reales. Y esto ya conlleva un montón de dificultades conceptuales que también hemos discutido, que los números reales, que los números racionales no son suficientes para realmente que las construcciones que uno se imagina geométricamente se correspondan todas a números. Pero bueno, ya hemos hablado de los números reales extensamente. Y la construcción que uno se imagina, bueno, geométricamente uno se imagina en un plano dos rectas que llamamos ejes, ¿no? Que son perpendiculares. ¿Por qué no? Podrían no serlo, pero vamos a hacerlo perpendiculares. Llamamos el eje de las x y el eje es así. Y cada uno de estos puntos sobre la recta x los asociamos a un número real haciendo marcas distantes, cada una unidad, y partiendo del medio y ubicando las fracciones, etcétera, etcétera. Y lo mismo en el otro eje, y bueno, después cuando voy dos unidades para la derecha y una para arriba, el punto que está por aquí, ok, mi dibujo es muy malo, pero creo que se puede entender, se denota 2,1, o también se denota en notación compleja 2 más i, donde i es un símbolo nuevo que se usa para distinguir la segunda coordenada, y lo nuevo que nos tiene es que nos aporta esta notación compleja, una notación compleja que también hemos discutido extensamente, es que, bueno, al anotar un par xy como x más y por y, tenemos operaciones que son evidentes de cómo realizarlas, o es fácil acordarse cómo realizarlas si uno usa la notación compleja, que son la suma coordenada-coordenada, ¿no? Suma la parte con y
con la parte con i, y la parte sin i con la parte sin i, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, y el producto donde se usa la regla i cuadrado igual a menos 1, y eso es que nos permite multiplicar tanto un par por un número real, que pensamos como un complejo con parte imaginaria nula, ¿no? Con segunda coordenada 0, o dos pares entre ellos, ¿no? Y es una operación muy útil esa, y que hemos discutido un poco, que bueno, tiene inversos, tiene buenas propiedades esas operaciones. Así que, no sé por qué le puse paréntesis a operaciones, quizás debería poner una exclamación, ¿no? Y bueno, de lo que realmente se trata esta discusión que vamos a hacer ahora es sobre lo que se llaman las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. Déjenme verificar si está deshabilitado esta. Sí, está deshabilitado la red porque a veces lentece un poco la grabación. Trigonométricas. Y por funciones trigonométricas simplemente me voy a referir a la función coseno, que nosotros hemos definido como el resultado de tomar el límite de estos polinomios que estoy escribiendo ahora. 1 menos 1 medio t cuadrado, 1 menos 1 medio t cuadrado más 1 sobre 4 factorial, ¿no? 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, t a la 4. Y así va multiplicado cada una de las potencias pares de t, dividido el factorial de ese número con el signo alternado. Y esta serie salía de la discusión de la ecuación del sistema masa-resorte, la ley de Hooke. Y luego seno, que sería la misma idea con con las potencias impares. T menos 1 sexto t cubo más 1 sobre 5 factorial t a la 5 menos etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y por último, creo que tratar de hacer esto acá fue una mala idea. Ahora creo que aprendí cómo hacer para cortar y pegar. Luego de 40 videos. Vamos a ver si esto funciona. Milagrosamente funcionó. Ok. Y por último, en notación compleja, ganamos una cosa que podemos combinar estas dos funciones definiendo e a la it como coseno de t más i seno de t. O sea que simplemente es juntar en un par coseno de t y seno de t. ¿No? Y bueno, funciones trigonométricas son cualquier cosa que se derive de estas, tomando cocientes, etcétera, etcétera. Como definimos tangente y arcotangente y ese tipo de cosas. Pero vamos a concentrarnos en estas tres. Y bueno, la primera cosa es que hasta bien recientemente, que no sé si fue el último video que grabamos o el anterior, no podíamos justificar que estas funciones están bien definidas para todo t y que cumplen cuáles son sus derivadas. Pero ahora sabemos que, bueno, lo que yo llamé el teorema de las series potencias, por el teorema de la serie de potencias, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, bueno, están bien definidas estas funciones para todo t, ¿no? Estas funciones, voy a escribirlo todo. Están definidas para todo t. Y cumplen, bueno, lo que dice el teorema de la serie de potencias es que dentro de cierto rango de valores se puede manipular estas cosas, derivar e integrar como si fueran polinomios. Y en este caso el rango de valores son todos los valores reales. Así que lo que se obtiene es que coseno prima,
quieren pongo el árbol de t vale menos seno de t, que eso es lo que uno obtiene si uno manipula derivando el menos un medio t cuadrado te da un menos t, el 1 sobre 4 factorial t a la 4 al derivar te da 1 sobre 3 factorial t a la 3, que es el opuesto de lo que está aquí, y así. Y seno prima, la derivada de la función seno es la función coseno, para todo t. Esas dos cosas salen simplemente del teorema de las funciones de la serie de potencias, que es un teorema bastante difícil de demostrar, ¿no? Porque bueno, involucra estas sumas infinitas y bueno, está. Es un teorema bastante complicado, pero bueno, lo discutimos un poco en detalle. Entonces, esta primera cosa ya permite verificar se deduce que coseno de t al cuadrado más seno de t al cuadrado es igual a 1 para todo t. ¿Está? Esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esta función que está aquí, coseno de t al cuadrado más seno de t al cuadrado, cuando yo calculo la derivada, usando estas derivadas que conocemos, vale 0 la derivada. Y en t igual a 0, bueno, coseno vale 1 y seno vale 0. ¿Está? Simplemente es fácil de evaluar esas dos. Cuando t vale 0, estas dos series son muy fáciles de evaluar. Y bueno, entonces coseno cuadrado más seno, seno al cuadrado vale 1 para todo t. Simplemente como consecuencia de que la derivada vale 0. Así que eso significa que estas dos funciones definidas así como serie de potencias sí nos están dando algunas, si uno vuelve a la intuición geométrica y a la idea del teorema de Pitágoras, sí nos están dando algunos triángulos. Si yo armo un triángulo con esas longitudes, coseno de t, seno de t, y un lado de 1, eso es un triángulo ángulo recto, así que esta serie de potencias tan raras ahí, que las tratamos de motivar a partir de la ley del resorte de Hooke. Bueno, de hecho sí nos están permitiendo completar esas tablas que en la antigüedad trataban de construir con ternas pitagóricas, etcétera, etcétera, de proporciones entre triángulos de ángulo recto. Así que esa es una primera cosa, que ya estamos en condiciones y ya recién hicimos la justificación rigurosa de que es verdad. Así que eso es interesante, y para seguir rellenando un poco o juntando un poco el puente entre los dos mundos, hay una frase bastante famosa, aunque en realidad está sacada un poco de contexto, porque está discutiendo la noción de grupo de Lie en uno de sus libros, pero hay una frase de Hermann Weyl, que es un matemático bastante importante, que dice que el imponerle coordenadas a la geometría es un acto de violencia. Y hay cierta verdad en esa afirmación, pero por otro lado, por lo menos el poder verificar que las intuiciones geométricas desde el lado analítico también se pueden justificar, nos da nuevas herramientas, ¿no? Podemos descubrir nuevas cosas, como creo que hace poco hicimos una manera de aproximar pi, el área del círculo radio 1, que salía más de estas nociones analíticas de seno y coseno, y que por el lado geométrico quizás sería imposible de tener en la mano. Así que desde mi punto de vista vale la pena hacer el pasaje de un lado al otro. Y en la matemática sí una idea muy, muy, muy fructífera, pero me estoy yendo por las ramas. Vamos a seguir haciendo este trabajo, y lo siguiente que queremos saber es, ok, estas funciones coseno y seno nos dan algunas, si yo evalúo esta serie de potencias, me están dando algunas proporciones de triángulo ángulo recto. Por ejemplo, coloco t igual a 1, bueno, me da algunos lados aquí, y si sigo sumando términos me va a dar con la precisión que yo quiera cierta proporción de triángulo, ¿no? La otra pregunta que uno podría pensar es, bueno, si me da todas, ¿no? Sí. Entonces, para ver eso, es bastante fácil hacerlo. Partimos el círculo de pares de puntos que cumplen x cuadrado más y cuadrado igual a 1.
¿no? En 4 regiones. Regiones como sigue. Y bueno, puedo escribir, no tengo por qué apelar a un dibujo para describir estas 4 regiones, o sea, no estoy basándome en la intuición geométrica para definir estas 4 regiones, pero creo que en el dibujo queda mucho más claro. Este es el punto 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Este es el punto 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Este es el punto menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Y este es el punto menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y bueno, que se puede decir fácilmente, describirlo diciendo que aquí, este arco que está aquí entre estos dos es la región donde la coordenada x es mayor o igual que 1 sobre raíz de 2. ¿Ah? Este arco que está aquí es la región donde la coordenada y es mayor o igual que 1 sobre raíz de 2. Esta es la región donde x es menor o igual que menos 1 sobre raíz de 2. Y esta es la región donde y es menor o igual que menos 1 sobre raíz de 2. Y cada una de esas 4 regiones lo bueno que tiene es que uno puede despejar una de las coordenadas en función de la otra. O sea que la curva es un gráfico. Y si piensan coseno de 0, seno de 0 es esto que está aquí. Esto es el 1, 0, que es coseno de 0, seno de 0. Y queremos saber que esa curva, al ir cambiando el valor de 0, ¿no? Poniendo coseno de t, seno de t y moviendo t, que ese punto va a recorrer todo el círculo. Queremos demostrar ese hecho. Entonces eso es bastante fácil de hacer. Se puede hacer como sigue. Como voy a poner el siguiente argumento. Como seno prima de t es igual a coseno de t. Puedo poner simplemente esto. Existe t menor que... voy a poner en 0, 1. Tal que coseno de t es igual a seno de t es igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Qué estoy diciendo aquí? Empieza aquí la curva, ¿no? Y la derivada de la coordenada y, la coordenada x, o sea, el coseno, es una función de la coordenada y. Simplemente es 1 menos i cuadrado, o sea, la raíz cuadrada, en esta regioncita que estoy aquí. Y la derivada de la coordenada y de esa curva, que es la función seno, su derivada es coseno de t, que mientras esté aquí es mayor o igual que 1 sobre raíz de 2. Así que, si tengo una función definida en 0, 1, que su derivada siempre es mayor o igual que 1 sobre raíz de 2, al final, en 1, tiene que valer por lo menos 1 sobre raíz de 2. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Está? O sea que, y además al ser una función derivable es continua, si supera este 1 sobre raíz de 2, tiene que en el momento valer igual a 1 sobre raíz de 2. Y si vale 1 sobre raíz de 2, despejamos, ¿no? Así que esta afirmación sale simplemente del teorema de valor medio, ¿no? Esto es lo que estoy diciendo. Teorema del valor medio. El mismo argumento muestra que al variar t en 0, 8, e a la it, o sea, esta cosa, coseno de t, seno de t, recorre todo el círculo. Tenés que simplemente lo que decís es, bueno, mientras esté en esta región de la derecha, la coordenada y su derivada es positiva, y puede estar en esta región a lo sumo 2 segundos, si quieren llamarla así. Bueno, entonces paso a estar en esta región. Bueno, cuando empiezo aquí, estoy en esta región,
Y en esa región la derivada de su coordenada de x es menor o igual que menos 1 sobre raíz de 2, así que puede estar ahí a lo sumo 2 segundos y así sucesivamente. Aplicas el argumento en cada uno de estos intervalos y ves que en cada regioncita puede estar a lo sumo 2, y si empieza de un lado va a recorrer todo el intervalito. ¿Tá? Todo eso por el teorema de valor medio. Y entonces llegamos a que no solamente, lo que está mostrando es que esta serie de potencias rarísimas, que en principio no parecen tener nada que ver con la geometría, que están aquí escritas, no solamente al evaluarlas en un valor fijo de t, nos da los lados de un triángulo rectángulo con lado largo 1, no solamente pasa eso, que ya sería un hecho medio sorprendente. Si yo cayera en una máquina del tiempo a la antigua Babilonia, donde están compilando esas tablas de ternas pitagóricas para poder hacer esto mismo, y les muestro este método con una serie de potencias truncada en el octavo término, yo qué sé, creo que sería un gran avance tecnológico para ellos poder calcular estas proporciones para cualquier ángulo sin tener que hacer ninguna jugada de ternas pitagóricas o nada de eso. Y bueno, no solamente eso, sino que todos los triángulos, sus proporciones van a aparecer, todos los triángulos rectángulos, sus proporciones van a aparecer en un triángulo de la forma coseno, seno y del otro lado de tamaño 1. Así que eso es lo que sucede. Y ahora podemos dar una definición del número pi, que no es la que ustedes probablemente más les guste y la que a mí más me gusta, que es área del círculo de radio 1, que es una definición razonable, pero va a ser coherente con esa otra. Y la definición es la siguiente: definimos pi sobre 4, ¿por qué no?, como el primer puedo escribirlo así. Solo con el argumentito que hicimos aquí, podemos definir pi sobre 4 como el mínimo t positivo, tal que coseno de t es igual a seno de t es igual a 1 sobre raíz 2. Y eso es coherente con la aproximación que dimos por serie de potencias, ¿no? Esencialmente estamos definiendo pi sobre 4 como arco tangente de 1, que para eso fue que obtuvimos una serie de potencias que aproxima bastante rápido a esa cantidad. Y bueno, ustedes querrán verificar ahora que, bueno, que eso tiene que ver con la idea que uno ya tenía de pi. Para eso vamos a utilizar una propiedad más de las funciones seno y coseno, que es la siguiente: suma de ángulos, ¿no? Voy a escribir un título: suma de ángulos. Esta es la propiedad. Hasta ahora no es suficiente para realmente unir las ideas que uno tiene geométricas con lo que se puede probar sobre las funciones seno y coseno, pero a partir de que uno tiene que tiene esta propiedad, ahí sí, con esta propiedad, esta es la clave un poco parece un hecho medio engorroso, pero en realidad es la clave un poco de la unión entre el mundo así analítico y el geométrico. Entonces la afirmación es: para todo t y s reales, ¿no?, se cumple, bueno, e a la it por e a la is es igual a e a la i por t más s. Dado que estoy diciendo que es una afirmación clave, debería... Bueno, esto dijimos que era verdad cuando hablamos de números complejos, pero en realidad la afirmación, ¿cuál es la afirmación aquí? Es que... Quizás debería escribirlo de esta manera. Vamos a tratar de escribir. O sea, la forma de acordárselo sin duda que es simplemente usar la notación compleja y escribir esa igualdad que acabo de escribir. Pero lo que estamos diciendo de verdad, por lo menos desde este punto de vista, donde definí
cosenos y senos en lo real. Hay una manera más económica en cantidad de líneas, que es hacer todo en los complejos de primera, que, por ejemplo, un libro que, bueno, es un clásico de los estudiantes, ¿no? Es un libro de, no sé por qué estoy mencionando esto, pero el libro, uno de los libros de Rudin, que no me acuerdo, voy a escribir por aquí el nombre por si alguien quiere ver. Hay un libro de texto, no me acuerdo cuál de los libros de análisis de Rudin, que esencialmente en una hoja, usando de primera números complejos, prueba todas las propiedades que estamos discutiendo en este momento, todo en una hoja así. Pero bueno, hay un precio a pagar por eso, que no estoy dispuesto a pagarlo en estos videos. Pero, ok, la afirmación que está codificada aquí es que coseno de t más i seno de t por coseno de s, sean cuales sean los valores de s y t, vale la igualdad a esta. Y cuando hago los productos ahí, se obtiene coseno de t por coseno de s. Y cuando multiplico los dos que tienen i, sale un menos seno de t por seno de s. Y ahora viene i multiplicado por un montón de cosas, que son coseno de t por seno de s más seno de t por coseno de s. Y la afirmación sin hablar de números complejos, hay dos afirmaciones. Una es que... perdón. Sigo sin escribir la afirmación. La afirmación que estamos haciendo es que estas dos cosas son iguales. Ahí. Seno de t más s. Que es igual a esto. Entonces la afirmación es que e a la i t por e a la i s es igual a e a la i t más s. Y eso codifica dos afirmaciones entre números reales, que son que coseno de t más s vale esta combinación de cosenos y senos de t y s, ¿no? Coseno de t más s vale coseno de t por coseno de s menos seno de t por seno de s, y que seno de t más s vale coseno de t por seno de s más seno de t por coseno de s, ¿no? Y... okay. Pues tengo algo raro. Para verificar esto, alcanza observar que para cada s fijo, si yo fijo s, las funciones que quiero mostrar que son iguales, que son, bueno, perdón, para s fijo hay una función que depende de t, que es simplemente escribir coseno de t más s, donde s es un número, ¿no? Quiero mostrar que coseno de t más 1 vale lo mismo que toda esta expresión cuando s vale 1, ¿no? Y g de t sería coseno de t por coseno de 1, sería si s fuera 1, menos seno de t por seno de 1, si s fuera 1, ¿no? Entonces ese es un número fijo y quiero mostrar que, bueno, que para s y todo t vale esta igualdad, ¿no? Y entonces lo que hay que observar sobre esas funciones es que tienen el mismo polinomio de Taylor. Polinomios. En t igual 0. Y ahí usando el teorema de Taylor, ¿cómo sabemos que el coseno y seno son funciones que nunca superan el valor? Siempre se quedan entre 1 y menos 1, porque la suma de cuadrados vale 1. Podemos saber que el resto de los polinomios de Taylor, la diferencia entre el polinomio de Taylor de f y f es chico. Y lo mismo para la g. Y entonces, si sabemos que todos los polinomios de Taylor son iguales,
como el límite de esos polinomios da la función, las funciones son iguales. Y para saber que los polinomios son iguales, lo único que hay que verificar es que, bueno, en t igual 0, f vale coseno de c. Y g vale, si se fijan, si t vale 0, coseno de t vale 1, ahí vale coseno de c, y seno de t vale 0, así que g de 0 vale también coseno de c. Para la primera derivada, bueno, menos seno de s va a pasar la primera derivada de f en 0. Y para g ustedes verifican, y efectivamente la derivada de seno vale coseno, les queda menos seno de s. Y luego, cuando derivan dos veces, lo que pasa para la f y para la g es cambiar de signo. Y entonces cada derivada es simplemente el opuesto de dos derivadas antes. Eso pasa para la f y para la g. Como las primeras dos coinciden y luego lo único que hacen es mirar las dos antes y cambiar el signo, todas las derivadas de f y de g en 0 coinciden. Entonces sus polinomios de Taylor coinciden, y ahora usando el teorema de Taylor con el resto de Lagrange que hemos discutido, se puede ver que estas funciones son límites de esos polinomios de Taylor. ¿Tá? Entonces, eso muestra que f y g son iguales, siempre, para todo t. Y bueno, y ahora el argumento valía para todo s. Así que, para todo t y todo s, coseno de t más s vale coseno de t por coseno de s menos seno de t por seno de s. ¿Ah? Y lo mismo tipo de argumento vale para mostrar que seno de t más s vale esta cosa, siempre. Ok, es un poco engorroso, pero discutimos en detalle las herramientas para justificar esto. Se puede justificar. Entonces ahora mostramos no solamente que estas dos series de potencias un poco raras nos dan proporciones de triángulos de ángulo recto, y que nos dan todas las posibles proporciones que pueden haber entre lados de triángulos de ángulo recto, sino que además cumplen esta otra propiedad rara, que es que, bueno, al sumar los argumentos, se cumple esta relación extraña que codificada en los complejos, con el producto de números complejos, es mucho más elegante, que se resume simplemente como e a la it por e a la is vale e a la it más s. ¿Tá? Y eso significa, en particular, que si nosotros habíamos definido pi sobre 4 como la primera vez que e a la it valía este punto de aquí, bueno, esto es suficiente para verificar que en pi sobre 2 va a valer 0,1, que en pi va a valer menos 1, ¿no? e a la pi igual a menos 1, y que en 2pi va a valer de vuelta el punto 1, 0. Así que esencialmente lo que estoy diciendo, lo voy a escribir, es que usando e a la it por e a la is igual a e a la it más s, se verifica que, bueno, 2pi, ¿no? O sea, 8 veces aquella constante que habíamos definido antes, pi sobre 4, es el mínimo entre los t positivos, tales que bueno, coseno de t es igual a 1 y seno de t es igual a 0. ¿Ah? Porque si hubiera otro más chico, lo que puedo hacer es irle restando pi sobre 4, y cuando le resto 7 veces pi sobre 4, lo que sucede es que vale ¿qué quiere decir? Jugando con sumar y restar pi sobre 4, van a obtener otro momento en el que vale e a la it vale este punto, y eso contradice la definición de pi sobre 4. ¿Tá? O sea que simplemente con la relación de ángulo, suma de ángulos, ustedes jugando pueden ver que no puede haber otro número más chico positivo donde coseno valga 1 y seno valga 0. Y además también se deduce coseno de t más menos 2pi es igual a coseno de t y seno de t más menos 2pi es igual a seno de t. ¿Tá? O sea que ahora el panorama ahora es que esto también es de vuelta aplicando la fórmula de esta de ángulo doble.
de ángulo doble, no, de suma de ángulos. Para los, si coloco t igual a, s igual a 2pi, bueno, e a la i por 2pi es 1, así que simplemente esa es la afirmación que está aquí. Y entonces ahora el panorama es que vamos recorriendo aquí con derivada de la coordenada y positiva, aquí con derivada de la coordenada x negativa, o sea que nunca es constante esta curva, y nunca retrocede tampoco, aquí descendiendo y aquí yendo para la derecha, no sé qué, el círculo, y en 2pi llegamos de vuelta por primera vez, y luego se repite lo mismo, se repite y se repite lo mismo con periodo 2pi. Eso es lo que acabamos de mostrar aquí. Y esto es suficiente ahora para enunciar lo que ya habíamos enunciado cuando hablamos de números complejos, que es las coordenadas polares. Quizás debería hacerlo en otra hoja, por más que esta justificación fue cortita. No hay por qué ahorrar en hojas. Coordenadas en hojas virtuales polares. Y la afirmación es, bueno, cada xy que no sea el 0 se escribe como, bueno, vamos a escribirlo así, en ambas notaciones para ir practicando las dos, ¿no? Ese par es lo mismo que x más y la afirmación es que esto se escribe como r por e a la i tita, que es la forma elegante de escribirlo, y si quiero escribirlo en lujo de detalle, cuál es la primera coordenada y cuál es la segunda, voy a decir r coseno de tita y r seno de tita. Y esta igualdad vale para cierto r positivo y tita real. Esa es la primera parte, y la segunda parte de la afirmación, además, el único valor de r posible para que valga la igualdad es r igual a x cuadrado más y cuadrado, hacer la raíz cuadrada. La razón por eso es bastante sencillo. Si miran la igualdad, el lado derecho, cuando sumo las coordenadas al cuadrado, me da r cuadrado, y el lado izquierdo, cuando sumo las coordenadas al cuadrado, me da esto. Cuando los números positivos son iguales, sus raíces cuadradas son iguales. Esa es la afirmación que está aquí. Entonces, es esto. Y si r e a la i tita 1 es igual a r por e a la i tita 2, ¿qué puede pasar? Lo que se deduce es que tita 1 menos tita 2 es un múltiplo entero de 2pi. ¿Está? Eso es un poco el panorama de las coordenadas polares. Y hay varios nombres para estas cosas. No puedo escribir aquí nombres. No hay una manera muy diferente de decirlo. Nombres, en la parte de R se suele decir la norma, se suele llamar la norma de xy, del par xy. También se llama módulo de cuando se usa notación compleja. Esos conceptos de norma y módulo en este caso coinciden totalmente. Lo que pasa es que norma es un concepto que tiene extensión a, en lugar de pares de números, tripletas o cuatro números, etc. Listas en general de números de cualquier largo tienen norma, pero módulo es una cosa que está definido solo en los complejos, y bueno, en este caso coinciden esos dos nombres. Por eso hay dos nombres para la misma cosa en este caso. Y también se llama, a veces se llama radio
polares, ¿no? O sea, se suele llamar tipo radio del punto X y en polares. Y por otro lado, tita tiene varios nombres también. Se llama, por ejemplo, módulo. Un argumento. Ya lo hemos llamado esto. Un argumento de X más Y. Y también se llama, bueno, ángulo en polares. Y es un poco engañoso a veces el uso de las palabras ángulo en polares o argumento, que a veces no se deja claro que en realidad, bueno, no hay uno único, ¿no? Hay infinitos entre los cuales elegir ángulos en polares para un par. Eso es lo que dice acá el enunciado, ¿no? Y ok, creo que hemos hecho, hasta ahora lo que hemos hecho la parte difícil, me parece. La parte difícil es convencerse que efectivamente esta definición analítica, digamos, que hay de las funciones trigonométricas captura toda la información que uno tenía del lado geométrico, ¿no? Aquí no verifiqué que, por ejemplo, que el área del círculo es pi, pero hemos hecho ya la integral de la función raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, que sería la mitad del área del círculo, ¿no? Según la definición por suma de Riemann queda evidente que el área debería ser eso, esa integral, y esa integral la hemos hecho, y si ustedes se fijan, bueno, hay que hacer un cambio de variable, una función trigonométrica, y se usan solo las propiedades básicas que ya hemos mostrado aquí, de que la derivada del 0 vale coseno, etcétera, etcétera. Así que, y al final el resultado es, y sobre pi se usa solamente estas cosas que hemos venido discutiendo en ese argumento, y el resultado entonces es que esta definición que dimos sí coinciden con todo lo geométrico que uno tiene sobre que deberían representar esas funciones coseno y seno y el número pi. Así que bueno, ese era un poco el trabajo, que era un poco engorroso, pero que decidimos hacerlo igual. Y ahora vamos a tratar de hacer un poco de uso de las coordenadas polares y mostrar un poco qué se puede hacer con ellas. Entonces primero voy a hablar de lo que yo le voy a llamar, creo que no es un nombre tan estándar, pero bueno, parece un nombre claro. Le voy a llamar parametrización polar voy a escribir así. Bueno, no voy a escribir del plano menos un punto, del plano menos 0. Punto. Pues escribí toda esa frase. Entonces la idea es que se define, debería quizás subrayar esto para que deje claro que es un título. La notación no es para nada estándar, yo voy a usar la letra P en este video solamente, luego P podría ser otra cosa, pero simplemente voy a definir una función P y voy a explicar la notación que voy a escribir ahora. Es una función que toma dos variables, le tenés que dar un número positivo y luego un número real para que te dé un par de números reales. Y además, esto que estoy escribiendo aquí es que nunca te da el par 0, 0 como resultado. F de r tita nunca vale 0, 0. Es una función que va desde números positivos por números reales a los números pares de números que no son el 0, 0. Y bueno, voy a escribir cómo se calcula. P de r tita es simplemente r coseno de tita, r seno de tita. En otras palabras, r por e a la i tita. Y vamos a hacer una representación gráfica de esta función. Entonces la idea es que voy a dibujar un eje tita aquí y un eje r aquí. Y se supone que r es negativos y r igual a 0 no están incluidos en mi dibujo, ¿tá? Esta función está definida en un semiplano que no contiene esta recta de borde. Y bueno, voy a dibujar un montón de líneas horizontales aquí. Se supone que son horizontales por lo menos. Y un montón de líneas verticales.
Y luego al aplicar P, me va a transformar ese semiplano, me lo va a mandar a todo el plano menos el 0, menos un punto, ¿no? Y las líneas verticales, son azules, corresponden a fijar el valor de R y mover θ. Y bueno, sabemos que coseno seno recorre todo el círculo cuando pasa eso, así que multiplicado por R corre el círculo de radio R. Entonces nos va a una familia de círculos concéntricos así. Y las líneas verdes, horizontales, corresponden a fijar un valor de θ y mover R, que eso corresponde a fijar un punto en el círculo coseno seno y mirar todos sus múltiplos positivos, ¿no? Se nos va a dar una semirrecta así. ¿Tá? Y esta es lo que le llamé la parametrización polar. Y ahí la sutileza es que, bueno, un dibujo de este tipo, vamos a ponerlo quizás naranja, un dibujo de este tipo se corresponde a algo de este estilo. Espero que haya invocado la cantidad de... donde estas distancias son de 2pi. Cada vez que yo subo 2pi, traslado 2pi en el semiplano este que está al lado izquierdo, corresponde a no hacer nada aquí. Aplicar P es lo mismo. Si yo subo 2pi y luego aplico P es lo mismo. ¿Tá? Así que eso es la parametrización polar. Espero que no puedan escuchar la discusión doméstica que están teniendo mis vecinos. Vamos a ver. Creo que este micrófono es bastante bueno en capturar solo lo que está medio cerca. Pero... bueno. Y una variante de esto es lo que le voy a llamar la parametrización. Se usa la palabra parametrización en general como lo contrario, en dirección contraria a las coordenadas polares. Entonces, coordenadas polares es asociarle a un punto del plano, menos el que no sea el 0, 0, asociarle un número positivo R y un ángulo θ, que al aplicar esta P caiga sobre ese lugar. Y no hay una única elección, eso fue lo que discutimos recién. Y parametrización es hacer lo contrario, asociarle a las coordenadas qué punto le corresponden, digamos, a qué punto le corresponden. Entonces ahora voy a hablar sobre la parametrización, vamos a llamarle log polar, a veces se llama así, por lo menos en Wikipedia aparece este nombre, y también se llama la exponencial compleja. Exponencial compleja es una función muy importante en la matemática, y es una variante totalmente inofensiva de lo que acabamos de discutir de la parametrización polar. La variante es simplemente en lugar de R, tomar log R como número. Entonces es una función, se define, bueno, vamos a llamarle F para esta página nomás. Generalmente se denota exponencial, compleja o expo, pero como funciona así vamos a ponerle, bueno, que es una función que va del plano a el plano menos el 0. Y se define de la siguiente forma: f de xy vale simplemente, vamos a escribirlo así, e a la x más y, que es simplemente e a la x coseno de y, e a la x seno de y. Y bueno, el dibujo vamos a hacer así, vamos a dibujar dos copias como acá un plano menos un punto, y el dibujo es exactamente igual que antes, vamos a tratar de mantener los mismos colores. Verticales las azules, solo que ahora van en todo el plano las azules. Y las verdes horizontales. Así. Y la idea, si quieren, es la primera cosa que se hace es convertir en el eje X, aplicar la exponencial. Entonces manda todo el eje X, la coordenada X la manda a positivos. Y ahí luego aplicamos la parametrización polar. Y ustedes dirán, ¿para qué haces esto? Bueno, esta función tiene muchas propiedades adicionales muy bonitas comparadas con la parametrización polar. Además de estar definida en todo el plano, que es un poco más elegante, ¿no? Para no lidiar con casos de borde, siempre es una fuente de errores.
además tiene propiedades como que cualquier par de curvas aquí, el ángulo entre sus imágenes es igual que el ángulo entre las curvas aquí, que eso la parametrización polar no lo cumple y resulta ser una propiedad bastante importante. Y bueno, pero no vamos a poder discutir esas cosas de detalle. Bueno, vamos a ver a qué van las curvas verdes. Son horizontales, significa que θ está fijo, significa que o sea, I está fijo, o sea que el ángulo está fijo. Y luego variar X corresponde a variar el radio, haciendo E a la X, ¿no? Y luego es un cambio de escala de la parametrización anterior. Y las curvas azules corresponden a fijar X. Y bueno, E a la X es el radio, es la distancia al origen. Así que es el mismo dibujo que antes. Inclusive es la misma idea que si yo tengo una cosa por aquí. No sé si salteé uno, bueno, no son del mismo tamaño, pero vamos a tratar de que a cada dibujo aquí, digamos, medio chiquito, le corresponde un montón de dibujos separados por una traslación vertical 2pi. En el eje vertical no se cambió para nada la escala. Lo único que es un cambio de escala, aplicando el logaritmo, digamos, a la escala que tenemos en las coordenadas polares usuales. Logaritmo del radio se usa en lugar del radio, por eso se llaman log polares. También se llama exponencial compleja porque bueno, es la extensión natural de la función exponencial a argumentos complejos. Tiene la misma serie de potencias, tiene un montón de propiedades buenas, que no vamos a poder discutir. Ok, y ahora, con esa notación, bueno, vamos a terminar tratando de discutir un par de ejemplos de algo que se puede hacer con estas coordenadas. Entonces lo primero que vamos a hacer es Arquímedes, es hablar sobre la espiral de Arquímedes. Espiral de Arquímedes. Quería poner W. Bueno, Arquímedes. Y bueno, te voy a dar un ejemplo. La curva de puntos cuyas coordenadas polares cumplen. Pero ahora espero que quede claro cuando explique. Voy a poner R igual a por θ. Donde voy a poner A positivo, aunque no es necesario. Estrictamente positivo. Es una espiral de Arquímedes. Está ahí de Arquímedes. No puedo creer lo que acabo de hacer. Me olvidé de discutir algo antes de discutir esto. Sí, tengo que discutir una cosita antes, que es terminar de... Eso borró todo de esta hoja, borró todo de todas las hojas. Borró todo de esta hoja, muy bien. Entonces, me olvidé antes de discutir esto, de hacer una pequeña cosa que podemos justificar lo que habíamos dicho de que la multiplicación compleja, en el video que hablamos de las operaciones complejos, se corresponde a las rotaciones y rotomotesias, ¿no? Rotaciones y rotomotesias. Y bueno, usando E a la I t por E a la I s igual a E a la I t más s, se verifica que las funciones bueno, le voy a llamar así solo por propósito de esta cosa. Vos me das un θ y yo te voy a dar una función rθ, que vos me das un par de números x y, no un punto en el plano. Lo que te va a dar es
e a la i tita por x más y, que si hacen la cuenta va a ser, bueno, voy a escribirlo una vez, coseno de tita más y seno de tita. Esta es la forma de acordarse. Lo que va a mostrar esto es como si alguien te dice el punto 2, 3, si lo roto 37,5 grados, ¿dónde cae? Bueno, esta es la forma de calcularlo, o de decirle a un programa que lo calcule. Y la manera simplemente de ver que multiplicar por e a la i el ángulo en polares y en polares, por e a la i el ángulo, y lo que nos da es esto, coseno, si miro la parte real es coseno de tita por x menos seno de tita por y, coma, y la otra parte, segunda coordenada, es coseno de tita por y más seno de tita por x. Y la otra función que quiero discutir es lo mismo, exactamente lo mismo, pero con un r, ¿no? Multiplicando. Que esto lo que vale es, bueno, lo voy a escribir aunque sea engorroso, r coseno de tita x menos r seno de tita y la coordenada y vale r coseno de tita y menos r seno de tita x. Y bueno, ¿qué quiero decir sobre estas funciones? Lo que quiero decir es que corresponden a sumar tita al ángulo en polares de x y multiplicando, digamos, dejando igual o multiplicando por r el radio. Y roto motesia. O sea, geométricamente lo que estamos diciendo es que si ustedes se fijan, escriben y en coordenadas polares y usan esta propiedad, y lo que van a obtener es que el resultado de hacer esta cuenta que está aquí escrita, que es una cuenta bastante sencilla, ¿no? Alguien te dice el ángulo, vos calculás el coseno y el seno, y luego esta función es simplemente agarrar la coordenada x, multiplicarla por un número, y restarle la coordenada y multiplicarla por un número, y luego agarrar la coordenada y multiplicarla por un número, y sumarle la coordenada x multiplicada por un número. O sea que es una función de las más sencillas, ¿no? No involucra elevar x al cuadrado, ni hacer ninguna raíz, ni nada raro, ¿no? Es un polinomio de grado 1 en dos variables, ¿no? Solo involucra agarrar los números x y multiplicarlo por otros números y luego sumar, ¿no? Y funciones así de sencillas son la rotación y la rotomotesia. Y esto justifica, o termina de justificar la interpretación geométrica que dimos en los videos que dedicamos a los números complejos, de la multiplicación de números complejos como rotomotesia, ¿no? Que hicimos unos dibujos, ¿no? Que multiplicar por i significa rotar 90 grados y multiplicar por 1 más i es una rotomotesia que lleva el 1 al 1 más i, todo el mundo se rota y se agranda con la misma proporción. O sea que esto cierra el panorama geométrico que ya habíamos descrito antes hace muchos videos cuando hablamos de números complejos. Así que bueno, sí, esto lleva un poco de trabajo de hacerlo, pero creo que una vez está bien hacerlo. Y bueno, y ahora sí, voy a hablar sobre unas espirales para cerrar el video en una nota un poco más geométrica.
Entonces quizás me ahorro escribir, para abreviar un poco este video que está siendo súper largo. Me ahorro la escritura y lo que simplemente voy a decir es que imagínate que tenés la parametrización polar y vamos a ver qué le pasa a una recta. Y yo voy a elegir una recta que pasa por 0. Si yo dibujo una recta en parametrización polar, por ejemplo aquí dibujo, no sé, R igual a, y vamos a poner yo qué sé, un número. Vamos a poner A por tita. Ya es un número positivo. Y esa es la recta R por A, R igual a A por tita. ¿Ya? Y ahora cuando aplico la parametrización polar, la letra P no va a ser para nada universal, así que aquí voy a escribir parametrización polar. Bueno, ¿qué curva obtengo? Tengo la curva más sencilla que existe en el dominio de la parametrización polar, que es una recta. Y bueno, ¿qué curva obtengo en el plano menos un punto, ¿no? Y bueno, si se fijan lo que va pasando, cuando yo acerco R a 0, que sí le está acercando al punto que falta aquí, al 0, 0, la curva verde se va acercando a 0, pero el ángulo se va acercando a 0 también, ¿no? Esto significa que esta curva esencialmente sale de 0 horizontal, ¿no? Y luego lo que sucede es que a medida que yo aumento, si quieren aumento tita, significa que voy girando y se va a ir alejando a una velocidad constante, a un ritmo constante también. Nos va a dar una espiral así, ¿no? Y esta espiral, ¿qué propiedad tiene interesante? Más allá de que su expresión en coordenadas polares, si quieren, es súper sencilla. R igual a los puntos tales que sus coordenadas polares se pueden elegir para que cumplan R igual a A por tita, ¿no? Y si quieren sumarle B, sería rotar esta curva, un ángulo B. ¿Y qué propiedad linda cumple esta espiral? Bueno, una propiedad que cumple es que este lado izquierdo que está aquí, voy a poner invariante en un sentido relajado, no muy preciso de la palabra. Quiero decir, queda igual, aunque no es verdad, pero si yo continuara hasta esta línea verde hacia aquí, lo que estoy diciendo es que básicamente queda igual si sumo 2pi al ángulo, a tita, y 2pi a R. ¿Y eso qué significa? No, si yo tengo un punto aquí y le sumo 2pi a tita y luego le sumo 2pi a R, bueno, va a seguir cumpliendo la ecuación. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar que si yo miro una línea aquí fija, ¿tá? Y miro dónde cortó aquí y dónde cortó la siguiente vez, luego de haber dado una vuelta entera, esta distancia que está aquí es 2pi por a. Esta distancia que está aquí también es 2pi por a. Y no importa en qué dirección yo haya dibujado esta semirecta. Siempre los cortes consecutivos están a distancia 2pi por a. Eso es lo que se deduce de que en coordenadas polares la expresión de la curva sea tan sencilla. Y bueno, y Arquímedes hizo algunos argumentos basándose en que si uno tuviera esta curva construida, se podrían hacer otras construcciones geométricas en una hoja en forma sencilla. Por ejemplo, trisecar un ángulo. Porque como en polares esta curva cumple que su radio, digamos, son los puntos que su radio es proporcional al ángulo, esta curva, tenerla en la mano, nos permite convertir el problema de partir un ángulo en 3 en partir una distancia en 3. Y partir una distancia en 3 sí es fácil de hacer, con regla de compás, que eran los instrumentos usuales de los griegos para las construcciones planas. Y bueno, hizo esta y otras propiedades en una carta que le escribió a otro científico de la época, por eso se llama la espiral de Arquímedes. Pero es una curva súper natural, ¿no? Y yo quería mencionar una manera en la que aparece, que me parece interesante,
que les quiero recomendar que vean, porque me parece bastante interesante. Que vean los videos de un artista ruso que se llama Mikhail, espero escribirlo bien, se llama Mikhail Sadovnikov, creo Sadovnikov, ¿no? Que lo que tiene es un torno de alfarero, ¿no? como una mesa redonda así, ¿no? Que gira a velocidad uniforme, ¿no? Y entonces embarra ese torno, le pone barro, y luego, básicamente apoyando el dedo y moviendo el dedo, podés dibujar figuras sobre ese barro que se está moviendo en forma circular, así, una mesa redonda que va girando a velocidad angular constante. Y la curva más sencilla que aparece por doquier en los videos que hace, es si apoyando el dedo en el centro, sobre una mesa que está girando a velocidad angular constante. Yo trato de dibujar una recta desde el centro hacia el borde, una línea recta, y la dibujo a velocidad constante. Como la mesa está girando a velocidad constante también, lo que termino obteniendo es una espiral de Arquímedes. Entonces es una curva bastante sencilla de construir si uno tiene acceso, por ejemplo, a un torno de esos. Y quiero mencionar otra espiral, ya que hablamos de coordenadas logpolares también, que es lo que se llama la espiral logarítmica. Y también vamos a abreviar este video que ya viene muy largo. Me disculpo, creo que este video quizás el contenido sea un poco mucho, pero hacerlo, no sé si hacerlo lentamente y usted tiene la posibilidad de no mirarlo primero, también pausar, ver un pedazo, etcétera. O sea que no sé si hacer varios videos al respecto. No le da demasiada importancia a un tema técnico, que era simplemente verificar, bueno, eso, que a partir de la definición analítica de coseno y seno y las nociones de cálculo que tenemos, podemos venir de vuelta al mundo de la geometría y verificar que esto es coherente con todas las propiedades que uno geométricamente tenía y que no quita nada, digamos. O sea, que esta visión analítica no solamente no le quita nada a la visión geométrica, que es muy linda, que a mí me gusta, sino que le agrega muchísimo, ¿no? Te aporta muchísimas formas de hacer cálculos y aproximaciones que antes no tenías. Entonces, bueno, la espiral logarítmica es el mismo concepto, pero en coordenadas log-polares, ¿no? Entonces vamos a hacer coordenadas log-polares. Voy a dibujar aquí una curva verde. Entonces voy a dibujar aquí x igual a por y, muy parecido a lo que hice en el caso de la espiral de Arquímedes. Y aquí voy a decir, voy a escribir simplemente e a la x, que quiere decir que voy a aplicar la exponencial a la coordenada x, ¿no? Y aquí voy a obtener, voy a llamarle r a este eje y θ a este eje, y solamente r va a ser siempre positivo, estrictamente positivo. Θ puede ser cualquier valor. ¿Y qué curva voy a obtener ahí del lado derecho? Bueno, si se fijan bien, yo digo que van a obtener la curva como la gráfica del logaritmo, ¿ah? Porque un punto x a por y ahora se convierte en un punto e a la x a por y, ¿ah? Lo cual significa, bueno, si quieren lo puedo escribir aquí. O sea, un punto sería e a la x a por y, y eso significa que, voy a escribirlo a ver si es verdad esto, que r vale e a la x. Tengo que escribir una pequeña ecuación. R es igual a e a la x, θ es igual a por y. Entonces la relación entre ellos, si quiero despejar r en función de θ, es que r, perdón, y esto valía, hice todo mal, θ vale i, y r vale e a la x, que es e a la a por i. Entonces la relación entre ellos, creo que lo tenía anotado por aquí, no sé por qué me compliqué así la existencia, pero la relación entre ellos es que r vale e a la θ, e a la a por θ.
Y si despejan θ en función de r es la gráfica logaritmo, que es lo que estoy dibujando ahí. Y luego aquí van a aplicar de vuelta polares, la parametrización polar. Bueno, puedo escribirlo así ahora quizás. R coseno de θ, R seno de θ. Y lo que van a obtener aquí es una cierta espiral. De vuelta, tendría que dibujar, acá hay un punto que falta, que es el 0. Y esta espiral es bastante diferente a la otra, porque esta espiral, bueno, cuando uno se va acercando a r igual a 0, el θ baja y sigue bajando, se hace en valor absoluto, crece sin límite. Significa que esta curva se va enroscando cuando me voy acercando al 0, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y no hay un ángulo límite con el que se aproxima a 0. Y hacia afuera lo mismo, se va desenroscando cada vez más. Y de vuelta, tratando de analizar qué propiedad de simetría tiene esta curva, vamos a ver que esta recta es invariante. Quiero decir, queda igual si yo, invariante, si sumo, vamos a sumarle t a la coordenada y a por t a x. Esa es la primera. Porque bueno, si tengo un punto que cumple esto y le sumo t a la coordenada y a por t a la coordenada x, sigue cumpliendo esa igualdad. Y ahora esta curva que está aquí, a causa de eso que está ahí antes, esto es invariante. Queda exactamente igual si sumo t a θ, que era lo mismo que y, no sufría ninguna, y multiplico r por e a la t. Y sumar t a θ significa rotar, multiplicar r por un número significa hacer una homotesia. Así que esta curva que está aquí, que tenemos en el plano, esta curva que está aquí, voy a poner invariante por rotomotesias. No todas las rotomotesias. Vamos a decir, el ángulo es t y la razón, digamos, el factor de expansión es e a la por t. Si yo roto t y hago una expansión e a la por t, esta curva queda igual. O sea que imagínense eso, ¿no? Voy rotando la curva a una velocidad constante t y a su vez expandiendo e a la por t, multiplicando. Y esta curva queda igual, ¿no? Se desenrosca infinitamente. Esa es una curva autosimilar, se llama, ¿no? Es invariante por una transformación, que es hacer una rotomotesia, ¿no? Si quieren pueden elegir un punto fijo de aquí y otro, y elegir la rotomotesia que lleva uno al otro, y bueno, esa rotomotesia seguirla aplicando y aplicando y aplicando, deja siempre esta curva verde sobre sí misma. ¿Sabe? Y esa es una propiedad bastante interesante de la espiral logarítmica. También dicen que aparece en la... ¿Qué quería decir? Voy a escribir simplemente la palabra nautilinos. Nautilinos, según tengo entendido, mis conocimientos de biología son muy, muy limitados. Según tengo entendido, es una especie marítima que tiene un caparazoncito, y ese caparazoncito, en muchas de las variaciones de estas especies, se aproxima bastante bien por una espiral logarítmica, y hay una explicación de cómo crece ese caparazoncito que trataremos de terminar antes que se acabe la batería, o enchufamos, si podemos. Y hay una explicación de que ese crecimiento orgánico más o menos produce algo que se va aproximando a algo que es rotomotetizar, algo así, que hace que aparezca este dibujo de esta espiral. ¿Está? Y bueno, esta propiedad de autosimilaridad por rotomotesias impresionó mucho a un matemático que me gustaría mencionar, ya que siempre que puedo trato de mencionar a alguna persona
para que vean que estas cosas no caen del cielo, sino que caen del trabajo de generaciones y generaciones de personas ingeniosas, tratando de entender cosas y bueno, por eso son difíciles, porque no se le ocurrió todo a una sola persona así de golpe, ¿viste? Un día de inspiración, sino que bueno, hay miles de años de historia. Y eso es algo bueno si uno aprende a aprovechar y disfrutar de de esa experiencia ajena, ¿no? De ese trabajo de esas personas. Y bueno, hay un matemático que se llama Jacob Bernoulli. Jacob Bernoulli, que vivió entre 1655 y 1785 en Suiza. Y bueno, Jacob Bernoulli, él fue un matemático muy importante de los primeros en tratar de entender el cálculo según lo había expuesto Leibniz y hizo sus propios aportes bastante importantes al desarrollo inicial del cálculo. Por ejemplo, fue creo que el primero o de los primeros en encontrar la curva necesaria para que al tirar una pelotita por esa curva va y vuelve en la misma cantidad de tiempo, no importa de qué altura la tires sobre esa curva, llamada isócrona. Creo que se dice así. Eso es un problema de cálculo bastante difícil y que no creo que a esta altura no podría plantear como problema para pasar de haber hecho 40 videos sobre cálculo. No podría plantear como problema para la audiencia. Y bueno, él resolvió ese problema, entre otros, y fue uno de los primeros pioneros en el tema del cálculo. Y también hizo un aporte importante en probabilidad, que realmente es un área mucho más moderna, mucho más nueva de la ciencia y de la matemática en particular. Escribió un texto sobre probabilidad que es de los primeros textos un poco aproximando ese tema a ser un área de conocimiento más rigurosa. Y bueno, también hay una historia que es que él es de una familia de matemáticos muy destacados, que creo que empezó con él, fue el primero. En particular su hermano Johann, aparentemente hermano menor, aparentemente no, no sé si es hermano menor, pero según la historia que leí, que es que Jacob le enseñó y educó un poco a Johann en la matemática, asumo que es menor. Y bueno, la historia es que Jacob lo inició en la matemática, le enseñó, lo ayudó a crecer y luego cuando se volvió realmente buen matemático Johann empezó con una rivalidad que luego se convirtió en una rivalidad bastante amarga y terminaron peleados hasta que se murieron, digamos, que terminaron enemigos, por decirlo así, o rivales por lo menos. Así que es una historia un poco rara. Pero bueno, no quita que Jacob fue un gran matemático y él escribió un texto sobre la espiral logarítmica y le impresionó tanto esa propiedad de autosimilitud que él le encontraba un significado un poco religioso relativo como a la resurrección, que pidió que se grabara una frase en latín sobre su tumba que significaba algo así como que aunque cambiado resurjo igual o algo así, y se grabara una espiral logarítmica. Y como era un tipo bastante conocido, lo hicieron. Su familia le hizo esta cabecera de tumba, que acá les pongo la información de copyright. Y bueno, acá hay una dedicación de la familia que dejan ahí. Y al final se ve, aquí lo voy a ver si puedo mostrar el detalle. Se ve la frase, esta en latín, que creo que significa eso, como una alusión a la especie de resurrección. Y él quería que fuera una espiral logarítmica, pero en realidad el artesano se equivocó y eso que está ahí es una espiral de Arquímedes.